Si hay figuras relevantes históricamente desde el punto de vista del liderazgo y del estoicismo, desde luego una de ellas es el emperador romano Marco Aurelio. Hoy vamos a hacer un breve repaso sobre su vida y sobre su obra, y también sobre algunas frases que creo que pueden ayudarnos a liderar mejor. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe al Líder. Soy Jesús Soler. Y con este episodio número 80 finalizamos la segunda temporada de Jefe a Líder. A partir del episodio siguiente, del 81, comenzaremos la tercera temporada, que espero, como siempre, que sigamos mejorando, iterando el contenido, el formato, para que te lleves ideas que puedas aplicar y que cada día juntos lideremos mejor a nuestros equipos e influyamos más en las personas que tenemos alrededor, para generar un impacto positivo tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional y, por supuesto, en la sociedad de la que formamos parte. Como ya te avisé en episodios anteriores, voy a ir mejorando e iterando el contenido. Y para ello, para que no te aburras y poder darte desde distintos puntos de vista ideas para que lideres mejor, he optado también por hacer biografías de personas que creo que con su forma de vida, con su forma de vivir, con sus acciones durante la misma, nos han dejado un legado que podemos aprovechar nosotros, aunque sea en forma de ideas, para aplicar a nuestra vida. Te animo, si no lo has hecho, a ir a la primera biografía, que era la de Winston Churchill. También creo que es muy interesante y podemos sacar ideas para aplicar. Pero cómo no, hablando en el episodio anterior de la filosofía estoica y hablando de liderazgo, no nos podemos dejar a una de las figuras más influyentes de los últimos 2000 años, que es el emperador romano Marco Aurelio. Actualmente, el estoicismo está teniendo un nuevo auge en este siglo XXI, lo que se conoce como neoestoicismo, y esto se debe a que es una filosofía muy práctica y que cualquiera puede aplicar en su vida. Prueba de esto es que los grandes estoicos aplicaban esta filosofía a su vida, siendo de clases sociales muy distintas y ostentando puestos muy distintos dentro de la sociedad. Como te digo, si hay una figura relevante, es el emperador romano Marco Aurelio, y hoy vamos a analizar un poco su biografía, su obra y algunas frases que creo que nos pueden ayudar. Y empezamos un poco con la biografía de este emperador romano. Marco Aurelio Antonino nace el 26 de abril del año 121 en Roma y morirá el 17 de marzo del año 180 en Vindobona, lo que sería la actual Viena. Es conocido como el último de los 5 emperadores buenos. Sabéis que en el Imperio Romano hubo un montón también de emperadores que no fueron nada buenos para el Imperio Romano, y Marco Aurelio es conocido como el último de los 5 emperadores que sí fueron buenos. Desde muy joven, Marco Aurelio está muy metido en la sociedad debido a esa posición privilegiada que tenía su familia. Tenía una buena posición a nivel social y, por tanto, lo relacionan bien desde bien pequeño. Se mete muy joven a la sociedad romana con todas sus tradiciones, sus ritos de iniciación, y también se inicia muy joven en la política romana. En parte por esas buenas relaciones que tenía a nivel familiar y en parte también por ese carácter que le caracterizaba y que le da fama. Desde joven se dice de él que era bien educado y que tenía fama de persona templada. Y como siempre demostró a lo largo de su vida, estaba mucho más orientado a la filosofía que a la guerra o la política. Precisamente por esto, cuando asciende al poder en el año 161 después de Cristo, se considera que tiene falta de experiencia por no haber liderado en el aspecto militar. Sabrás que era común en el Imperio Romano que las personas que llegaran a ostentar el poder hubieran dirigido campañas militares antes. Y aunque Marco Aurelio estaba más orientado a la filosofía, cuando le tocó asumir el liderazgo en el aspecto político o en el aspecto militar, también lo hizo sin dudar. Al morir Antonino Pío y proponerlo para gobernar, Marco Aurelio se negó hasta que nombraran con él a su amigo íntimo y casi hermano Lucio Vero, con el que gobernó todo el mandato
hasta que éste murió en campaña militar y se complementó muy bien con él porque Lucio Vero sí tenía esa experiencia militar que le faltaba a Marco Aurelio y por tanto le vino muy bien en ese sentido durante el gobierno. Gobernaron juntos hasta que Lucio Vero falleció en campaña militar y Marco Aurelio finalizó su mandato solo. No obstante, se complementaron muy bien y se conoce esta época del Imperio Romano como una de las, a pesar de los conflictos que nombraré después, como una de las que más paz y estabilidad otorgaron al imperio. Se respetaron mucho durante todo el mandato y a pesar de que supongo que eran diferentes, sí que se complementaron muy bien y consiguieron gobernar juntos sin problema. Dicen de Marco Aurelio que cuando le dijeron que tenía que ser emperador, lloró, porque él no quería dedicarse a la política sino a la filosofía. No obstante, asumió el rol con una perspectiva de hacer un imperio romano mejor, más sabio, más culto, etc. Totalmente diferente a otros emperadores romanos que asumieron el poder, tipo Nerón, que al asumir el poder se convirtieron en autoritarios y déspotas. Durante su mandato el imperio romano enfrentó muchos conflictos y aquí voy a nombrar algunos de los que asumió Marco Aurelio. Tuvo conflicto con el imperio parto, lo que es la actual Irán, con los bárbaros de Germania. Tuvo también conflictos en Oriente y también en la parte del Danubio y la Galia. Vivió una revuelta de Avidio Casio, que tuvo una información falsa de que Marco Aurelio había muerto en las campañas militares de Germania y movió una insurrección contra el propio Marco Aurelio y el Imperio Romano, que continuó cuando descubrió que era falsa la información de que Marco Aurelio había muerto. Finalmente, sus propios soldados le cortaron la cabeza y se la enviaron a Marco Aurelio, que ordenó templadamente que se le enterrara con honores. Hizo frente también a la peste antonina. Al volver de ese conflicto en Oriente, las tropas trajeron al Imperio Romano la peste y murieron alrededor de unas 5 millones de personas, que se dice pronto. Marco Aurelio lidió con esto e consiguió contener la epidemia y dar cierta seguridad al imperio. En cuanto a su obra, la más famosa son sus famosas meditaciones que escribió en la década del 170 aproximadamente durante las campañas militares que lideró. Su gobierno se conoció por el equilibrio y la templanza. Hizo grandes y buenos avances en el aspecto de la justicia y limitó los abusos de poder, intentando proteger con la legislación a las personas más vulnerables del imperio. Destacó también por sus relaciones diplomáticas y, como decía anteriormente, es uno de los mandatos que se recuerdan como con más paz y estabilidad a pesar de todos los conflictos que enfrentaron. Se volcó también con la cultura y la educación del pueblo, priorizando la filosofía y el avance cultural durante su mandato. A su muerte, el 17 de marzo del 180, su hijo Cómodo se haría cargo del poder, ejerciéndolo desde un punto de vista muy diferente y de una forma mucho más caótica que su padre. Recomiendo mucho el libro de las meditaciones de Marco Aurelio, es muy famoso, lo puedes encontrar en cualquier librería, y ahí él mismo reflexionaba sobre sus aprendizajes diarios y en él nos damos cuenta de cómo se aplicaba a él mismo esta filosofía estoica y cómo se enfrentaba a problemas cotidianos intentando comprenderlos, verlos desde un punto de vista superior y aplicándose a él mismo, como digo, esta filosofía estoica, esta forma de vivir. Aquí te traigo 6 frases que creo que pueden ayudarnos a todos a reflexionar para liderar mejor. La primera frase es la siguiente: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Personalmente me habría encantado conocer esta frase de más joven. Básicamente lo que habla en esta frase es de la dicotomía o tricotomía del control. Diferenciar entre lo que podemos controlar, lo que no depende de nosotros, y la diferencia entre ellos. Es decir, vamos a preocuparnos solo de lo que nosotros sí podemos cambiar. Y parte de ello no es lo que sucede en nuestro exterior, sino lo que tenemos, cómo interpretamos nosotros esos hechos. Es decir, vamos a centrarnos en cómo interpretamos nosotros las atribuciones que le damos a los hechos que nos suceden y en cómo procesamos nuestros pensamientos, que es algo que sí podemos controlar, y no en lo que nos sucede, porque muchas veces eso está fuera de nuestro control. También creo que esto tiene relación con la motivación interna. Muchas veces buscamos, para motivarnos para hacer las cosas, la motivación en el exterior, en cosas externas, en personas externas, cuando realmente la motivación más potente es la que nos sale del interior. Entender que tenemos poder sobre la atribución y los pensamientos que tenemos nos puede dar la calma y la fuerza necesarias para los tiempos difíciles. La segunda frase es: no obres como si fueras a vivir 1000 años. Obra como si el fin estuviera muy cerca. Básicamente es el concepto memento mori del estoicismo, que nos indica que debemos ser conscientes de que la muerte puede ocurrirnos en cualquier momento y, por tanto, actuar en consecuencia. Si tenemos esta forma de pensar, no vamos a tener tiempo que perder, porque el tiempo es limitado, finito y sabemos que puede llegarnos en cualquier momento. Por tanto, teniendo presente
la presencia de la muerte, podemos vivir mucho más el presente. Esto es diferente al concepto de carpe diem, ¿vale? Que sería una cosa más emocional, más hedonista. En cambio, el memento mori simplemente nos dice que tenemos que ser conscientes de que vamos a morir y por tanto hacerlo mejor en el día a día con el día que tenemos por delante. La tercera frase es: muchas veces comete injusticia el que nada hace, no solo el que hace algo. Esta frase me recuerda al concepto de la indiferencia de los hombres buenos, es decir, todas aquellas buenas personas que dejan pasar actos de injusticia, de maldad, solo porque no son lo suficientemente valientes para enfrentarlos. También recuerda el sesgo de autoridad y ese efecto Milgram, que tienes un episodio también sobre el efecto Milgram que puedes escuchar. Básicamente es que debemos desarrollar un criterio propio para poder actuar cuando los demás quizá estén quietos, de tal forma que no obedezcamos a la autoridad porque sí. Todos los seres humanos, por nuestra evolución, tenemos ese sesgo de autoridad, que es un sesgo cognitivo. Si conseguimos oponernos a él o al menos a ser conscientes de que lo tenemos, vamos a poder actuar mucho más y luchar por las injusticias o por aquello en lo que creamos y, por tanto, vivir también como creamos. La frase número 4 sería: ¿quieres ser alabado por un hombre que se maldice a sí mismo 3 veces por hora? ¿Quieres complacer a un hombre que no se complace a sí mismo? Esta frase me parece brutal para enfrentarnos a situaciones y a personas que nos resultan difíciles o a alguien a quien a pesar de todo nuestro esfuerzo no conseguimos gustar. Tenemos que pelear con ese miedo a no ser aceptados que tienen todos los seres humanos por haber evolucionado en sociedad y en grupo y oponernos a esa necesidad de ser aceptados y mostrar falta de necesidad. No necesitamos a los demás ni que todas las personas les gustemos y que estén de acuerdo con lo que hacemos. La estabilidad debe nacer del interior, ya que en una relación entre dos personas, las dos personas tienen que querer. Por mucho esfuerzo que tú hagas, si la otra persona no quiere, no vas a llegar a nada. Y vamos con la quinta frase. Un hombre noble se compara y estima a sí mismo por una idea superior a él. Un hombre mezquino por una inferior a sí mismo. El primero produce aspiración, el otro ambición, que es lo que a un hombre vulgar aspira. Básicamente aquí estamos hablando del síndrome de Dunning-Kruger, que después ha demostrado la ciencia, y es básicamente que hay personas que se comparan para ganar y eso produce admiración, y personas que se comparan para perder y eso produce envidia. Podemos elegir entre estos dos aspectos y procurar siempre que nuestra actitud y nuestra motivación sea noble. Y la sexta frase que te traigo aquí de Marco Aurelio es: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir. Respirar, pensar, disfrutar y amar. Básicamente esta frase es un elogio a la sencillez y es que no necesitamos mucho para ser felices. Lo único que necesitamos es la calma de la mente. Debemos valorar lo que tenemos. Debemos valorar el día que tenemos por delante y debemos preguntarnos qué vamos a hacer con él. Creo que esta frase resume muy bien el hecho de que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Muy bien, compañeros, pues hasta aquí el contenido de hoy. Vamos con 3 ejercicios prácticos para que apliques ya. El primero de ellos es que vuelvas a escuchar las frases si lo necesitas y pienses en qué te recuerda cada una de ellas y si te recuerda alguna situación que tú hayas vivido y cómo podías haberla enfrentado desde un punto de vista diferente, más exitoso. El segundo ejercicio es: escribe qué te llevas de este episodio y cómo puedes aplicarlo a tu vida hoy. Y para el último ejercicio te dejo una pregunta para ti. ¿Qué opinas de este formato de contenido? ¿Crees que el liderazgo de Marco Aurelio puede inspirar a otras personas? Déjalo en los comentarios y te leo. Vamos a dejarlo aquí. Espero que te lleves alguna idea para aplicar a tu vida. Si este contenido te gusta y crees que puede ayudar a otras personas, te animo a compartirlo y a dejarme 5 estrellas para alcanzar al máximo número de gente posible. También animarte a que visites mi canal de YouTube, al que estoy subiendo contenido semanalmente. Ahora estoy empezando a abrirlo, así que te animo a visitarlo porque también creo que puede haber contenido que puede ayudarte a gestionar mejor tu equipo y a liderar mejor tu entorno personal y profesional. Te dejo aquí abajo el enlace a una clase de 17 minutos en la que te cuento cómo liderar mejor creando un equipo de alto rendimiento. Si quieres acceder, te dejo el enlace en la descripción. Gracias por aguantar hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio, o al menos nos escuchamos. Un saludo y hasta pronto. Hasta luego.